Justo ayer se cumplieron 3 meses desde que estalló la guerra entre los Mayos y los Chapitos, las dos facciones del cártel de Sinaloa que se disputan el control de este grupo criminal a raíz del arresto de Ismael El Mayo Zambada, cuya detención, por cierto, aún no ha sido explicada por las autoridades ni de México ni de los Estados Unidos. Y desde la llegada, hay que reconocerlo, de Omar García Harfuch a la Secretaría de Seguridad, el gobierno federal ha hecho esfuerzos importantes por contener la oleada de violencia que se desató en la entidad. Sin embargo, la sangre sigue corriendo y aún con los cambios en la estrategia de seguridad, el problema parece muy lejos de resolverse. Y los números no mienten y son absolutamente escandalosos. En enero, Sinaloa registró alrededor de 2.700 delitos, mientras que en octubre la cifra rondó los 3.400. Esto supone un aumento de 25 delitos al día, es decir, un delito cada hora. En estos 3 meses, Sinaloa ha registrado 530 asesinatos, es decir, cerca de 6 homicidios al día, y 618 personas privadas de la libertad, un promedio de 7 secuestros diarios. Además, diversos colectivos y activistas que se dedican justo a buscar personas desaparecidas han señalado que por lo menos existen el doble de desaparecidos, pero hay un informe que da cuenta de un subregistro debido a que los familiares de las víctimas tienen miedo a denunciar. Su esperanza es que los grupos criminales liberen a los secuestrados. No solo la población civil ha depositado sus esperanzas en que los delincuentes le pongan un alto a la violencia, también la Arquidiócesis Primada de México hizo una exhortación dirigida especialmente a las organizaciones delictivas y grupos criminales para que el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, se establezca una tregua nacional de paz. También la Conferencia del Episcopado Mexicano respaldó este llamado a establecer una tregua de la arquidiócesis, pidiendo que se logre un acuerdo de paz con motivo de las fiestas de la Virgen de Guadalupe y la Navidad. En otras palabras, es la Iglesia Católica pidiéndole a los delincuentes que suspendan sus enfrentamientos para que los mexicanos puedan festejar en paz a la Virgen de Guadalupe. Y hay que recordar que durante los últimos años, marcados por una explosión de la violencia en nuestro país, ha habido algunos sacerdotes y obispos que han sido mediadores, o al menos así lo han intentado, entre las autoridades, la sociedad y los grupos criminales, sobre todo en estados, ya lo comentaba ayer, como Chiapas, Guerrero, Morelos y Michoacán. Y estos llamados de la Iglesia recuerdan en mucho a las declaraciones que hizo a mediados de septiembre Francisco Jesús Aldana, comandante de la Tercera Región Militar con sede en Mazatlán, en Sinaloa, quien confesó literalmente que no está en manos de las Fuerzas Armadas que la paz regrese a Culiacán y sus zonas aledañas, sino que esto depende de los grupos criminales antagónicos que están confrontados a la disputa al interior del cártel de Sinaloa. Es brutal. Y en toda esta crisis se ha cuestionado mucho el papel y la credibilidad del gobernador Rubén Rocha Moya, quien no solo ha minimizado la crisis de violencia, sino que, de acuerdo con el periodista Luis Chaparro, a quien hemos entrevistado varias veces en este mismo espacio, está siendo incluso investigado tanto por las autoridades mexicanas como por las estadounidenses, por sus presuntos nexos con el cártel de Sinaloa. En el mejor de los casos, la criminalidad lo rebasa. En el peor, sería cómplice y partícipe de ella. En estos meses de enfrentamientos también se han dado noticias acerca de la evolución y la expansión del cártel de Sinaloa. Por un lado, a mediados de noviembre se dio a conocer, y aquí lo comentamos también, que en Cataluña, en España, fueron detenidas 14 personas que se dedicaban al tráfico de drogas y que estaban vinculadas al cártel de Sinaloa. Al poco tiempo, el periódico New York Times publicó un reportaje según el cual
el cártel de Sinaloa está reclutando a jóvenes químicos, estudiantes, para producir fentanilo desde cero, sin tener que importar los precursores químicos y para hacerlo todavía más potente y adictivo. Y por si fuera poco, algunos empresarios calculan que la violencia reciente ha tenido un costo de 18,000 millones de pesos y la pérdida de por lo menos 25,000 empleos en Sinaloa. La gente tiene miedo de salir a la calle, de hacer y realizar sus actividades, de hacer turismo en el estado, y así es imposible vivir, ¿no? Para ponerle un freno a esta situación, la Secretaría de Seguridad tiene desplegados alrededor de 12,000 elementos de las Fuerzas Armadas y además, la semana pasada, Omar García Harfuch está instalado en Culiacán y ahí va a permanecer y lo hará de manera indefinida con el objetivo de detener los delitos, sobre todo los de más alto impacto. Como resultado de estos esfuerzos, la Fiscalía General de la República logró destruir más de 100 toneladas de precursores químicos y narcóticos como cocaína, fentanilo, metanfetamina y marihuana en varios laboratorios clandestinos cercanos a Culiacán. Y además, la semana pasada se realizó un operativo encabezado por la Secretaría de Marina en el que se incautaron aproximadamente 1,500 kilos de fentanilo, lo que equivale, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, a 20 millones de dosis y a 8,000 millones de pesos, probablemente pertenecientes al cártel de los Beltrán Leiva. Pero, pues la verdad es que, sin regatear estos logros, pero ni siquiera con ellos se ha podido ponerle un alto a la criminalidad. Más allá de que disminuya el tráfico de drogas y de que se logre desarticular a las organizaciones criminales, la población de Sinaloa exige que se recupere la paz, porque nadie puede ya aguantar estos enfrentamientos y los bloqueos y los secuestros y los asesinatos de los últimos 3 meses. Hacemos contacto ahora con el especialista en temas de seguridad, con José Reveles. Pepe, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Adela, a tus órdenes. Me da mucho gusto saludarte, Pepe. Pues ya pasaron 3 meses